usted y con nosotros. Es jueves, ¿cómo no? Está el maestro Alfonso Zárate, periodista por todos los lados, los costados. Él escribe su columna semanal en el periódico El Universal, Los usos del poder. También es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una empresa de temas de estrategia y comunicación política y colabora con este espacio, desde luego. Bienvenido, Alfonso, gracias por estar, maestro, con nosotros. Al contrario. Alfonso, hemos venido concatenando la información en relación con los dos temas prioritarios que tanto interesan en la relación México-Estados Unidos. El tráfico de drogas, el fentanilo, el tema migratorio, etcétera. Y todo esto enfocado, lo comentábamos con Jorge Suárez Vélez hace un momento, hay que visualizarlo desde la perspectiva de que en ambos países hay coincidencia en la elección presidencial y todos estos temas profundos, serios, estructurales, adquieren también un tamiz, desde luego, político, y en Estados Unidos les encanta a los legisladores y a los gobiernos agarrarnos de su piñata, a los candidatos no se diga, y de este lado pues tenemos el germen del antiyanquismo desde de siempre. Bajo este contexto, ¿cómo se antoja el fin del año presidencial, el quinto año de gobierno del presidente de la República, en este enfoque preciso? Lo primero que diría es que el presidente mexicano, cualquiera que éste sea, disfruta de tal nivel de poder que es un ejercicio que puede hacerle perder piso. Alguien ha hablado del embrujo de la silla del águila. Es decir, el personaje normal, secretario de Estado o político importante, se transforma cuando se sienta en la silla del águila y dispone de tantos poderes como ocurría en los años de preeminencia del Partido Revolucionario Institucional y como vuelve a ocurrir el día de hoy. ¿Y esto en qué se traduce para el último año de gobierno de un mandato sexenal? Y pues, con estas condiciones que estamos ahora subrayando. Hay muchas más, desde luego, pero sí, vamos. Se traduce en que el presidente quiere mostrar hasta el último minuto que él es el que manda. Es decir, a diferencia de una presidencia eclipsada, en donde ya los últimos meses casi se desentiende de la presidencia. Eso hizo Peña Nieto. Lo que hizo Peña Nieto, así es. No solo se desentendió, sino que prácticamente le entregó la presidencia. Bueno, la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco vino cuando López Obrador era ya presidente electo. Así es, solamente presidente electo, y ya tomó una decisión de esa gravedad, porque el otro, el presidente Peña, se replegó o rindió la plaza. Pero quiero referirme a experiencias contrarias, por ejemplo, la experiencia de Luis Echeverría. Cuando faltaban 10 días para concluir su mandato, expide un decreto que expropia las tierras de los valles del Yaqui y del Mayo en Sonora, a solo 10 días de entregar la banda presidencial. Y ya sabemos que entregó un país con devaluación, con una confrontación brutal con los empresarios, particularmente con los regiomontanos. Pero después su sucesor, José López Portillo, trata de componer las cosas en un principio y al fin del sexenio, el día de su último informe de gobierno, anuncia control de cambios y la expropiación de los bienes bancarios. Entonces, de manera similar a su antecesor, concluye el sexenio con una grave crisis y con una grave confrontación con los grupos económicos. Y uno se pregunta, ¿cómo será el fin de sexenio de López Obrador? Y en alguna ocasión, hace unas semanas o meses, yo te comentaba que es posible acercarse a este tramo desde la perspectiva de la tanatología. ¿Qué quiere decir esto? Que para la gran figura de la tanatología, para Elizabeth Kubler-Ross, el hombre que se aproxima a la terminación de su vida, a su muerte, transita por 5 estadios. El primero, la negación, luego viene la ira, luego viene la negociación, la depresión y la aceptación. Y entonces yo he hecho un paralelismo y digo, para un presidente que ejerce un poder tan grande como el mexicano, la proximidad del fin del mandato puede experimentarse con el mismo dolor que la muerte física. Y entonces decíamos
que López Obrador ya había transitado estos estadios de la negación, de la ira, de la negociación, pero al final de cuentas parecía ya en el estadio de la aceptación. ¿Por qué? Porque había encontrado una fórmula para permanecer. Y la fórmula para permanecer se llama Claudia Sheinbaum, es decir, la nacida de sí, la que iba a permitir la continuación de su proyecto y la que iba a permitir la trascendencia histórica de López Obrador. Y entonces irrumpe Xóchitl Gálvez y en ese momento se cambia, se modifica el escenario, y a pesar de la enorme asimetría de fuerzas, porque el gobierno tiene muchos más recursos, un aparato político electoral con más de 20,000 servidores de la nación, recursos judiciales, políticos, financieros, etcétera. Fiscales, todo. A pesar de todo eso, una figura carismática los pone de nervios. Y bueno, en ese sentido les complace el resultado de una encuesta del día de ayer del Universal, en donde hay un margen enorme, de 30 puntos. A favor de Claudia Sheinbaum. A favor de Claudia. Sí, ha habido otras por el estilo, pero yo diría a quienes están, difundiendo de una manera muy festiva estos resultados, que es muy temprano para cantar victoria, que esto apenas empieza y que se trata de dos figuras en donde una, Claudia, lleva más de 3 años en campaña con un apoyo formidable de las estructuras políticas. Y Xóchitl no lleva ni 3 meses. Así es, entonces en el caso de Xóchitl son semanas. Así que yo creo que la idea de darle una gran difusión a estas encuestas... Sí, pero sí percibimos que la vela de Xóchitl Gálvez comienza lentamente a extinguirse, como que ya no bastan las palabrotas y las risotadas, como que la gente está, bueno, y entonces el fenómeno de Xóchitl, ¿qué sigue? ¿Qué propone? No la vemos acuerpada por un grupo de expertos audaces, sagaces, valientes, fuertes, que la puedan respaldar y que manden el mensaje. No me digas que es buen respaldo estar bajo el paraguas del PAN, del PRI y del PRD. Exactamente. Yo creo que hay una sensación de que la candidata está en un periodo de pasmo. Y yo creo que eso tiene que ver con los enormes desafíos de fuera y los enormes desafíos de dentro. Los de fuera ya los mencioné, la asimetría de poderes entre el aparato del Estado, el presidente de la República y lo que ella representa. Sí. Pero tiene obstáculos importantes internos y los estás mencionando. Por un lado, yo diría la mediocridad, la incompetencia de los líderes de los partidos que forman el Frente Amplio por México. Que gozan de, no precisamente de cabal salud social, me refiero popular, ¿no? Sí, sin duda. Y la otra cosa es que yo creo que en los próximos días lo que se tiene que hacer es, número uno, integrar un cuarto de guerra muy poderoso. Es decir, este grupo de estrategia política, de diseño de líneas de acción que hoy no tiene. Claro, y mientras tanto el presidente se ríe y se carcajea porque eres el coordinador de la campaña en todo este contexto que acabas de mencionar, de prolongar su proceso de sucesión, o bueno, exaltar su sucesión precisamente en Claudia Sheinbaum, que lleva las... No es Xóchitl Claudia, es Xóchitl Andrés Manuel. Es decir, ella está peleando, y que estos que quieren difundir la idea de este arroz ya se coció, lo están haciendo con tal anticipación cuando el arroz ni siquiera está en la cacerola. Muchas gracias por supuesto. Gracias, Alfonso Zárate, por estar con nosotros. Vámonos a una pausa breve. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.